Bueno, en este capítulo tenemos que hablar del estado energético de los circuitos. Pero ¿qué es ese estado energético? Para nosotros describir adecuadamente el funcionamiento de un circuito, tenemos que describir cómo está la energía asociada al mismo. Y nosotros sabemos que en un circuito la energía almacenada va a estar dado por el voltaje de los condensadores y las corrientes en los inductores. Eso son los elementos que nos van a determinar el estado energético del mismo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la energía en un circuito o la energía en esos elementos estaba dada por medio de estas ecuaciones. Nótese que la energía de un capacitor está dada por el voltaje, por el término de su voltaje al cuadrado. Y la energía en un inductor está dado también por el cuadrado de la corriente eléctrica. Entonces, estos dos elementos, estos dos tipos de elementos me van a describir adecuadamente el estado energético de un circuito. Hay que describir adecuadamente ese estado energético para poder saber cómo se va a comportar en el tiempo. Entonces nosotros en los siguientes videos tenemos que suponer algunas cosas. Vamos a tener que suponer primero que cada elemento almacenador adquiere su estado energético independientemente de todos los demás. Quiere decir que los inductores y los condensadores pueden estar conectados a otros circuitos antes de una conmutación. Pueden tener historias diferentes. Y que en cierto instante de tiempo, en un instante de referencia t igual a 0, los elementos forman una nueva red. Vamos a switchar esos elementos y esos elementos se van a formar un nuevo circuito. Esa red formada, en este caso nosotros vamos a asumir que es una red impropia. Vamos a asumir que es impropia porque es el caso más interesante. De hecho, si el circuito es propio, nuestro estado energético se mantiene en el tiempo, entonces no hay tanto problema. El problema es cuando nosotros tenemos circuitos impropios. Entonces vamos a asumir ese caso que nosotros tenemos, que es un circuito impropio. Entonces, si el circuito formado es impropio, los voltajes en los condensadores que forman trayectorias impropias tienen una cierta consideración que es muy importante, y las corrientes en los inductores que forman cortes impropios deben asumir valores diferentes a los que tenían en cero menos. Entonces, antes de la conmutación ellos tenían un estado energético, pero cuando ellos se switchean y forman una trayectoria, un corte impropio, esos elementos puede ser que tengan que variar drásticamente sus voltajes o sus corrientes para poder cumplir con las leyes de Kirchhoff. Entonces, notemos algo que es muy importante. Noten que en los condensadores, la corriente en el condensador está dado por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Imagínense que este condensador está conectado a una fuente de voltaje, por acá más o menos, una fuente de voltaje. Y en un momento determinado t, yo voy a llegar y con un interruptor voy a cerrar esto acá. Quiere decir, este voltaje que tenía el voltaje de la fuente, en estos momentos tenía un voltaje acá que era el voltaje de la fuente. Noten que puede cambiar, apenas lo conmute, puede cambiar, puede pasar del voltaje de la fuente a 0 voltios directamente. Quiere decir, esta derivada se haría muy grande. Y si esta derivada se hace muy grande, quiere decir que por acá circularía una corriente inmensa, casi que tendería a infinito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con formar trayectorias impropias o circuitos impropios. Lo mismo sucede con el inductor. Si en el inductor digamos que teníamos una corriente la cual estaba circulando a través de este elemento, una corriente constante la cual estaba circulando, y en un momento determinado nosotros llegamos y activamos un interruptor, abrimos un interruptor en t igual a 0, abrimos ese interruptor, la corriente que iba por acá pasó de tener un valor, pasó a 0. Quiere decir, esta derivada tiende a infinito. Y si esta derivada tiende a infinito, este voltaje que está acá, por ende tiende a infinito, este voltaje acá entre terminales. Si ese voltaje tiende a infinito, pues hay que hacer alguna cosa, esto sucede algo. Por lo general, lo que hay es radiación, ocurren ciertas chispas. Eso es más o menos el fenómeno asociado al encendido de los carros eléctricos. Esto es una forma de cómo funciona. Entonces, formar de un momento a otro, formar circuitos impropios como este circuito impropio, como este circuito impropio, al formar circuitos impropios genera un aceleramiento de cargas y de flujos magnéticos. Aceleramiento de cargas en los condensadores y aceleramiento de flujos magnéticos en los inductores. Y eso
obliga a que haya emisión de energía. Quiere decir, en un momento determinado se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff, entonces puede existir radiación. Eso es todo. Entonces, en los siguientes videos vamos a empezar a hablar un poco sobre estos temas y vamos a empezar a hablar de los estados energéticos. Espero que estén muy bien, hasta luego y que hayan entendido este video.